¿Alguna vez te has detenido a pensar qué valor tiene un cuerpo sin vida? Un simple conjunto de huesos y polvo. Probablemente no mucho. Pero, ¿y si te dijera que hubo un cuerpo, uno solo en toda la historia humana, que se convirtió en el epicentro de una disputa celestial, una batalla legal y espiritual entre el comandante de los ejércitos de Dios, el arcángel Miguel, y el adversario en persona, Satanás? No estaban luchando por un reino, ni por un alma viva, sino por los restos mortales de un hombre que había muerto solo, en la cima de una montaña, Moisés. Esta no es solo una nota a pie de página en un texto antiguo. Es uno de los secretos mejor guardados del universo. Una confrontación que nos abre una ventana para entender la guerra invisible que se libra a nuestro alrededor. Porque la verdadera pregunta no es solo por qué querían el cuerpo de Moisés, sino qué sabía Satanás que nosotros ignoramos. ¿Qué plan maestro, qué estrategia de jaque mate cósmico pretendía ejecutar con esos restos? Te lo advierto, la respuesta es mucho más profunda y perturbadora de lo que imaginas. Va más allá de la simple idolatría. Es una clave que revela las tácticas que el enemigo usa hasta el día de hoy para reclamar lo que no le pertenece. Y eso te incluye a ti y a mí. En los próximos minutos vamos a desenterrar juntos este misterio. No solo viajaremos a una montaña olvidada en la tierra de Moab, sino que nos adentraremos en la mente del adversario y en la sabiduría protectora de Dios. Antes de que revelemos el primer secreto, quiero que pauses un segundo y comentes aquí abajo. ¿Por qué crees que el diablo pelearía por un cadáver? Déjame leer tu teoría, tu intuición. No hay respuestas incorrectas en este punto del viaje. Y si esta clase de exploraciones profundas que desafían lo que creemos saber son la razón por la que estás aquí, entonces apóyame con un like para que yo, tu guía en esta travesía, sepa que estamos en el camino correcto. Y si es tu primera vez en nuestro espacio, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estamos a punto de descubrir juntos cambiará tu forma de ver la lucha espiritual para siempre. Ahora sí, respira hondo, porque para comprender el valor cósmico contenido en los restos de Moisés, primero debemos sumergirnos en la escala monumental y absolutamente única de su vida. Para comprender el valor cósmico contenido en los restos mortales de Moisés, para entender por qué un cuerpo sin vida se convirtió en el epicentro de una disputa celestial, primero debemos sumergirnos en la escala monumental y absolutamente única de su vida. No fue un líder común, fue una figura forjada en la más intensa de las paradojas, un hombre cuya existencia misma era un puente entre dos mundos irreconciliables. Imaginen por un momento la corte de Egipto en el apogeo de su poder, durante la dinastía 18 o 19. Era el centro neurálgico del mundo conocido, un imperio de vasta riqueza, poder militar y una cultura milenaria que se consideraba a sí misma eterna. En este epicentro de poder, un niño hebreo, sentenciado a muerte por decreto real, es rescatado de las aguas del Nilo por la propia hija del faraón. Crece no como un sirviente, sino como un príncipe. El libro de los Hechos nos dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Esto no es un detalle menor, implica una educación de élite absoluta. Habría estudiado matemáticas avanzadas, las que permitieron la construcción de las pirámides y los templos. Habría aprendido astronomía, la que dictaba los calendarios agrícolas y religiosos. Se habría formado en estrategia militar, liderando quizás las fuerzas de los carros de guerra, la tecnología militar más avanzada de la época. Habría sido un maestro de la literatura y la compleja escritura jeroglífica, y se habría sumergido en la profunda y omnipresente teología politeísta de Egipto.
un sistema con cientos de dioses que gobernaban cada aspecto de la vida y la muerte. Moisés fue, en esencia, moldeado para ser un pilar del imperio egipcio. Sin embargo, en el corazón de este príncipe latía la sangre de un esclavo. A través de su madre, que ingeniosamente logró convertirse en su nodriza, sin duda aprendió las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Aprendió sobre la promesa de un Dios único, invisible y todopoderoso, una idea radicalmente opuesta a todo lo que veía en los templos de Karnak y Luxor. Esta dualidad debió crear una tormenta psicológica en su interior. Era un hombre con la mente de un príncipe egipcio y el corazón de un siervo hebreo. Un conflicto que finalmente explotó cuando, al ver a un egipcio golpear a uno de sus hermanos, su ira reprimida estalló en un acto de violencia que lo convirtió en un fugitivo. Su huida a Madián no fue simplemente un exilio, fue una desintoxicación. Durante 40 años, el príncipe que comandaba ejércitos se convirtió en un pastor que cuidaba ovejas. El hombre que caminaba por salones de mármol ahora pisaba la arena del desierto. El que estaba rodeado por el murmullo del poder ahora vivía en el silencio de la soledad. Dios estaba despojándolo de Egipto, capa por capa, vaciándolo de su confianza en el poder humano, en la sabiduría humana y en la identidad humana, para poder llenarlo con un propósito divino. Cuando finalmente Dios lo llama desde una zarza que ardía sin consumirse, Moisés ya no es el príncipe impetuoso de 40 años antes. Es un hombre de 80 años, quebrado por el desierto. Sus respuestas a Dios revelan una profunda inseguridad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Este no es solo un acto de humildad, es el retrato de un hombre que ha perdido toda confianza en sí mismo. Y es precisamente en ese punto de absoluta autoconflicción que Dios lo declara listo. El enfrentamiento con Faraón fue, por lo tanto, una guerra teológica en su máxima expresión. Faraón no era solo un rey. Se creía que era la encarnación terrenal del dios Horus y el hijo del dios Sol, Ra. Su poder era divino. Cada una de las 10 plagas fue diseñada por Dios como un ataque quirúrgico y humillante contra una deidad específica del panteón egipcio, demostrando su impotencia ante el dios de los esclavos. La primera plaga, convertir el Nilo en sangre, no solo fue un desastre ecológico, sino un golpe mortal contra al menos 3 dioses. Hapi, el dios del Nilo; Khnum, el guardián de su fuente; y Osiris, cuya sangre vital se creía que era el propio río. La segunda plaga, las ranas, fue una burla directa a Heket, la diosa de la fertilidad y el nacimiento, que tenía cabeza de rana. De repente, el símbolo de la vida se convirtió en una molestia inmunda y putrefacta. La plaga de los piojos, que los magos egipcios no pudieron replicar, los forzó a admitir: dedo de Dios es este. La plaga de las moscas, que atacó solo a los egipcios y no a los hebreos en Gosén, demostró el poder soberano de Dios para distinguir y proteger. La plaga sobre el ganado fue un ataque a deidades como Hathor, la diosa vaca, y Apis, el toro sagrado, símbolos de la fuerza y la provisión. La plaga de las úlceras humilló a los dioses de la sanidad como Imhotep. La plaga del granizo demostró la soberanía de Dios sobre los cielos, dominio de la diosa Nut. La langosta devoró lo que el granizo dejó, desafiando a los dioses de la cosecha. La novena plaga, la oscuridad palpable durante 3 días, fue quizás la más humillante teológicamente. Fue un ataque frontal a la deidad principal de Egipto, el dios Sol Ra, demostrando que el Dios de Israel podía apagar la luz del mundo cuando quisiera.
Y finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue el golpe de gracia, un juicio contra el propio faraón, considerado un dios, y contra la creencia en la protección divina sobre la línea real. Cada plaga fue una lección de poder, desmantelando sistemáticamente la cosmovisión que sostenía al imperio más grande del mundo. Tras el milagro culminante del Mar Rojo, donde la maquinaria de guerra más temida del planeta fue aniquilada en un instante, comenzó la verdadera prueba del liderazgo de Moisés. La euforia de la libertad se desvaneció rápidamente en la cruda realidad del desierto. Y aquí, durante 40 largos y agotadores años, Moisés se convirtió en algo más que un líder. Fue un pararrayos humano. Imaginen la presión logística y psicológica. Se calcula que la población que salió de Egipto era de alrededor de 2 millones de personas. Gestionar el agua, la comida, la sanidad y la seguridad para una ciudad móvil de ese tamaño es una tarea sobrehumana. Pero el mayor desafío no fue la logística, sino el corazón del pueblo. Eran una nación de esclavos recién liberados, traumatizados por generaciones de opresión, con una mentalidad de dependencia y queja. Leemos en el libro de Números sus constantes murmuraciones. Cuando el agua era amarga en Mara, se quejaron. Cuando la comida se acabó, se quejaron, diciendo nostálgicamente: «¿Quién nos diera a comer carne?». Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Olvidaron los látigos y recordaron las cebollas. Se quejaron del maná, llamándolo pan liviano. Se quejaron del camino, de la guerra, de sus líderes. Moisés no solo era un comandante militar, era el juez supremo, resolviendo disputas tribales y familiares desde 1200 la mañana hasta la tarde, como le aconsejó su suegro Jetro. Era el mediador entre un Dios perfectamente santo y un pueblo imperfecto y rebelde. Se puso en la brecha después del incidente del becerro de oro, dispuesto a que su propio nombre fuera borrado del libro de la vida con tal de que el pueblo fuera perdonado. Cargó el peso emocional, espiritual y político de millones de almas sobre sus hombros durante 4 décadas. Este era el hombre, este era el peso, este era el contexto que condujo a la tragedia de su vida. Es en este contexto de décadas de servicio implacable, de agotamiento acumulado y de una paciencia llevada al límite, donde llegamos a la tragedia de Meribá, un nombre que significa rencilla o contienda. El pueblo, una vez más, está al borde de un motín por falta de agua. La escena es dolorosamente familiar para Moisés, pero la instrucción divina que recibe es crucial y fundamentalmente diferente de la anterior. Años antes, en Horeb, al comienzo de su peregrinaje por el desierto, como se relata en Éxodo 17, el pueblo también se había quejado por la sed. En esa ocasión, la instrucción de Dios a Moisés fue clara y directa: golpearás la peña y saldrán de ella aguas. En ese momento, Israel era una nación infantil en su fe, recién liberada, que necesitaba una demostración tangible y contundente del poder de Dios. El acto de golpear la roca era un símbolo de poder y juicio que podían entender fácilmente. Pero ahora, en Cades, como se narra en Números 20, casi 40 años después, la situación ha cambiado. Esta no es la misma generación que salió de Egipto. La mayoría de ellos habían muerto en el desierto debido a su incredulidad. Esta es una nueva generación que creció con los milagros como su pan de cada día. Han comido el maná celestial cada mañana, han bebido agua de la peña antes, han sido guiados por una columna de nube y fuego. Se esperaba que hubieran madurado en su fe. Por lo tanto, la nueva orden de Dios representa un escalón más alto en la escalera de la confianza. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua.
El milagro ya no debía provenir de un acto de fuerza humana, sino de la simple obediencia a la palabra de Dios. Era una oportunidad para demostrar que el poder no residía en el bastón de Moisés ni en la fuerza de su brazo, sino en la autoridad inherente a la palabra pronunciada en nombre de Dios. Era un reflejo del acto mismo de la creación, donde Dios dijo, «Sea la luz». Y la luz fue. Moisés debía enseñar a esta nueva generación una lección más profunda sobre la fe, que una palabra de Dios es suficiente. Sin embargo, en este momento crucial, la humanidad de Moisés falló. El texto nos dice que este incidente ocurrió poco después de la muerte de su hermana Miriam. Moisés estaba de luto, estaba cansado, y su paciencia, después de 40 años de quejas, se había agotado. Mirando a la multitud rebelde, su justa indignación se convirtió en ira pecaminosa, y en esa ira cometió 2 errores fatales que le costaron la entrada a la tierra prometida. Primero, sus palabras. Se dirigió a la congregación con desprecio y arrogancia. «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?» Ese «hemos de hacer», ese «nosotros» plural, fue un sutil pero gravísimo acto de robo de la gloria divina. En ese momento se puso a sí mismo y a su hermano Aarón al nivel de Dios, como si el poder para realizar el milagro emanara de ellos. Se atribuyó a sí mismo la prerrogativa que solo pertenecía a Dios. Segundo, en lugar de obedecer la nueva y específica orden de hablarle a la roca, recurrió al método antiguo, el que le era familiar. Lleno de ira, levantó su mano y golpeó la roca, no una, sino 2 veces. Fue un acto de desobediencia directa, impulsado por la frustración en lugar de la fe. El agua, por supuesto, brotó en abundancia, porque la misericordia de Dios es inmensa y no iba a permitir que su pueblo muriera de sed por el pecado de su líder. Pero el acto de rebeldía y desconfianza fue sellado. Dios mismo le dio el diagnóstico: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». La esencia de su pecado no fue la ira en sí misma, sino que no santificó a Dios. Santificar a Dios significa representarlo correctamente, mostrarlo como Él es, santo, paciente, misericordioso y todopoderoso. En Meribá, Moisés representó a Dios como un líder enojado, impaciente y dependiente de la fuerza bruta, un reflejo de su propio estado emocional. Ante los ojos de toda una nueva generación, Moisés, el hombre que conocía a Dios cara a cara, pintó un retrato falso de la deidad. Y para un líder de su calibre, a quien tanto se le había dado, el estándar de responsabilidad era igualmente alto. La sentencia divina, aunque nos pueda parecer extremadamente severa, fue cumplida al pie de la letra. Poco tiempo después de los eventos en Meribá, después de ver morir a su hermano Aarón, Moisés recibió su última orden: debía subir al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Desde esa elevada atalaya, Dios le concedió una gracia agridulce. Le permitió ver con sus propios ojos la totalidad de la tierra prometida. El texto bíblico describe con detalle geográfico la visión panorámica. La tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó. Era la tierra por la que había luchado, sangrado, suado y llorado durante 4 décadas. La tierra que era el objeto de las promesas hechas a Abraham hacía siglos. Podía verla, pero sus pies jamás la pisarían, y allí, en la majestuosa soledad de la montaña, con una vista que abarcaba el cumplimiento de la promesa de Dios, el siervo del Señor murió. Tenía 120 años, y la Escritura añade un detalle asombroso: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.
Murió en la plenitud de sus facultades, no por vejez o enfermedad, sino porque su tiempo, decretado por Dios, había llegado. Es en este punto que la narrativa da un giro hacia lo sobrenatural, revelando un detalle que no tiene paralelo en toda la historia humana. El libro de Deuteronomio nos informa: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Debemos detenernos y procesar la magnitud de esta declaración. El pronombre lo se refiere a Dios mismo, el creador del cosmos, el Yahweh ante quien los serafines cubren su rostro con sus alas. Se toma el tiempo para realizar personalmente los ritos funerarios de un hombre. Este no es un detalle poético o una nota de rodapé teológica. Es un acto de intimidad y honor sin precedentes. En el antiguo cercano Oriente, una sepultura adecuada era de suma importancia. Morir y quedar sin sepultura era considerado la máxima maldición, un signo de deshonra total. Que Dios mismo actuara como el sepulturero de Moisés fue, por lo tanto, el mayor honor póstumo imaginable. Demostró que, a pesar del error final de Moisés en Meribá, la relación entre ellos trascendía la de un simple amo y siervo. Era una amistad profunda, una relación de amor y respeto que ni siquiera el pecado y la muerte podían romper. El secreto que rodea la ubicación de la tumba no era un castigo adicional, sino un acto de protección y de una sabiduría insondable. Dios, en su presciencia, sabía la tendencia del corazón humano hacia la idolatría. Estaba actuando de manera preventiva para neutralizar una amenaza espiritual antes de que pudiera materializarse. Estaba protegiendo activamente no solo el legado de su siervo, sino, más importante aún, el futuro espiritual de su pueblo. Pensemos en la historia posterior. La veneración de reliquias de santos se convirtió en una industria masiva en siglos posteriores, a menudo bordeando la superstición y la idolatría. Hubo innumerables iglesias que afirmaban tener fragmentos de la verdadera cruz o los huesos de miembros de apóstoles. Dios, al esconder el cuerpo de Moisés, realizó un ataque preventivo contra esta misma tendencia. Nos estaba enseñando una lección fundamental y eterna. La verdadera fe no necesita reliquias físicas, no se basa en lugares sagrados ni en los restos mortales de los héroes de la fe. La fe se deposita en el Dios vivo, no en los monumentos a sus siervos muertos. El secreto del sepulcro de Moisés es, en sí mismo, un sermón silencioso contra la idolatría. El secreto divino sobre el sepulcro de Moisés nos lleva directamente desde una montaña en Moab a una confrontación de proporciones celestiales. El pequeño y enigmático libro de Judas, en un solo versículo, nos abre una ventana a un evento cósmico que de otro modo permanecería oculto. Judas escribe: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vamos a diseccionar esta escena de increíble densidad. Esto no es una batalla física con espadas de fuego y alas chocando, como podríamos imaginar popularmente. Es una confrontación legal y espiritual en la más alta de las cortes. Los personajes son de primer nivel. Por un lado, Miguel. Su nombre es una pregunta retórica que es en sí misma una declaración de guerra. Micael, que en hebreo significa ¿quién es como Dios? No es un ángel cualquiera. La Escritura lo designa como el arcángel, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. En el libro de Daniel es llamado el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el guardián de Israel. En Apocalipsis es él quien lidera la batalla final contra el dragón. Miguel es un ser de pureza, poder y autoridad inmensurables, cuya misma existencia es una refutación de la soberbia satánica.
Por el otro lado está el diablo, Satanás. Sus nombres revelan su naturaleza. Diablo, del griego diabolos, significa calumniador o acusador. Satanás, del hebreo satán, significa adversario u opositor. Es el maestro del engaño, el padre de la mentira, el fiscal cósmico cuya mayor alegría es señalar el pecado y exigir la condena. El objeto de su disputa, los restos mortales del mayor profeta de Israel. La audacia de Satanás es asombrosa. Se presenta para reclamar el cuerpo como si tuviera un derecho legal sobre él. Su argumento, aunque no se explicita, es fácil de inferir. Satanás es llamado en la Escritura el príncipe de este mundo y aquel que tiene el imperio de la muerte. Su argumento legal sería impecable desde una perspectiva puramente legalista. Moisés fue un pecador, transgredió la propia ley que él mismo entregó al pueblo, cometió un acto de rebelión y desobediencia en Meribá. Por lo tanto, su cuerpo, la manifestación física de su humanidad caída, me pertenece por derecho. Está sujeto a la jurisdicción del pecado y la muerte, que es mi dominio. La respuesta de Miguel es una lección magistral y profunda sobre la autoridad espiritual. A pesar de su rango y poder, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición. No entró en un intercambio de insultos ni en un debate sobre los méritos del caso. No dijo, yo te reprendo o no tienes derecho. Simplemente apeló a una autoridad superior y única. El Señor te reprenda. Esta frase es crucial. Miguel entiende perfectamente la jerarquía del poder en el universo. Sabe que la autoridad para juzgar, sentenciar y condenar al adversario no le pertenece a él, sino exclusivamente a Dios. Al invocar el nombre del Señor no está mostrando debilidad, sino una sabiduría y una sumisión supremas. Se quita a sí mismo de la ecuación y apela a la única autoridad que Satanás no puede desafiar y ante la cual debe, en última instancia, someterse. Es el equivalente espiritual de un embajador que, enfrentado a una amenaza, no confía en su propia fuerza, sino que invoca el poder y la autoridad de la nación soberana a la que representa. Esta escena nos recuerda vívidamente otra visión fascinante, descrita por el profeta Zacarías en su capítulo 3. Allí, Zacarías ve al sumo sacerdote Josué, que representa al pueblo pecador de Israel, de pie delante del ángel del Señor. Josué está vestido con ropas viles, sucias, que simbolizan el pecado y la culpa de la nación. Y a su mano derecha, ¿quién está? Satanás, listo para acusarlo. La escena es un juicio, pero entonces el ángel del Señor se dirige a Satanás y le dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, no es un tizón arrebatado del incendio. Y luego ordena que le quiten las ropas sucias a Josué y lo vistan con ropas de gala, perdonando su iniquidad. La acción de Miguel al decir, el Señor te reprenda, es exactamente eso. Es defender al siervo de Dios, no negando su imperfección, sino apelando a la gracia y a la autoridad suprema que puede limpiar, restaurar y silenciar al acusador. Ahora nos adentramos en el núcleo del enigma, la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué esta disputa tan intensa? ¿Por un cuerpo sin vida? ¿Qué valor estratégico, qué trofeo cósmico representaban los restos de Moisés para el adversario? Analizar sus posibles motivaciones nos revela su modus operandi a lo largo de toda la historia de la redención. La primera, y quizás la más peligrosa y evidente razón, era su plan de convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. Satanás es un experto en la psique humana. Él conoce nuestra debilidad más profunda, nuestra tendencia casi irresistible a la idolatría, el deseo de adorar lo tangible, lo visible, lo que podemos controlar, en lugar del Dios invisible, santo y soberano. Y el pueblo de Israel
tenía un historial terrible en este aspecto. Para ilustrarlo, basta con recordar la trágica historia de la serpiente de bronce. Durante su peregrinaje en el desierto, como se relata en Números 21, el pueblo volvió a quejarse contra Dios y Moisés. Como castigo, Dios envió serpientes venenosas que comenzaron a morder y matar a muchos. El pueblo, arrepentido, clamó a Moisés, quien oró por ellos. Dios le dio entonces una instrucción extraña: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés obedeció. El objeto en sí, un pedazo de metal, no tenía poder curativo. El remedio era un acto de fe, mirar con obediencia al símbolo que Dios proveyó como medio de salvación, confiando en su palabra. Avancemos varios siglos en la historia hasta el reinado del buen rey Ezequías de Judá, el segundo. Libro de Reyes nos cuenta que, durante su gran reforma espiritual, Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, que significa simplemente cosa de bronce. Vemos aquí el patrón diabólico en plena acción: tomar algo bueno, sagrado, un instrumento de la salvación de Dios, y corromper su propósito a lo largo del tiempo hasta convertirlo en un objeto de adoración que suplanta al propio Dios. Y este no es el único caso. Pensemos en Gedeón, uno de los grandes jueces de Israel. Después de una victoria milagrosa sobre los madianitas, el pueblo, agradecido, quiso hacerlo rey. Gedeón, en un acto de piedad, se negó, diciendo: Jehová señoreará sobre vosotros. Sin embargo, a continuación, les pidió los zarcillos de oro que habían tomado como botín, e hizo con ellos un efod, una vestimenta sacerdotal ornamentada. Su intención pudo haber sido buena, quizás crear un memorial permanente de la victoria de Dios. Pero el resultado fue desastroso. La Biblia dice que todo Israel se prostituyó tras de aquel efod en aquel lugar, y fue de tropiezo a Gedeón y a su casa. Una vez más, un objeto físico, creado con una intención posiblemente buena, se convirtió en una trampa espiritual, un foco de idolatría. Sabiendo esto, Satanás se frotaba las manos con la perspectiva de obtener el cuerpo de Moisés. Era el artefacto perfecto. Sería la reliquia más sagrada de la historia. Imaginen un mausoleo grandioso en el Monte Nebo, la tumba de Moisés. Se convertiría en el centro de peregrinación más importante del mundo. Se le atribuirían milagros a sus huesos. Se le rezaría a él. Se le pediría intercesión. El hombre que sacó a Israel de la idolatría de Egipto se habría convertido, irónicamente, en el ídolo más grande de Israel. La fe en el Yahweh invisible habría sido eclipsada por un culto a su siervo más famoso. Dios, al esconder la tumba, no solo protegió al pueblo de su propia debilidad, sino que nos dio una lección eterna y contundente. La verdadera fe no necesita reliquias. La tumba vacía de Cristo es el único lugar de sepultura que importa, y está vacía precisamente porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Una segunda capa de la motivación de Satanás se deriva de su función principal y su título más descriptivo. Él es el acusador de los hermanos. Para entender cómo opera, no hay mejor ejemplo que el prólogo del libro de Job. La escena se desarrolla en la corte celestial. Los ángeles se presentan ante Dios y Satanás viene con ellos. Dios mismo saca a colación a su siervo Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es entonces cuando Satanás revela su verdadera naturaleza. No acusa a Job por sus pecados, sino por sus virtudes. Su argumento es cínico y legalista. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo
na que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás argumenta que la fe de Job es meramente transaccional, un simple producto de la bendición divina. Con el cuerpo de Moisés, su acusación habría sido similar, pero a la inversa. Habría usado los pecados reales de Moisés, especialmente el de Meribá, para argumentar que su vida entera de servicio era inválida. Quería ser el fiscal en un juicio póstumo, usando el cadáver como la prueba irrefutable, la evidencia A. Su argumento habría sido: este hombre, a quien llamas tu amigo, es un transgresor, rompió tu ley, desobedeció una orden directa, murió sin entrar en la tierra prometida como castigo. Por lo tanto, por justicia, su cuerpo me pertenece. Es un monumento al fracaso y al pecado. Es su especialidad: magnificar nuestras faltas para que nos olvidemos de la inmensidad de la gracia de Dios. Quería usar el cuerpo de Moisés para gritarle al universo que la ley condena y que ni siquiera el más grande de los profetas puede escapar de su veredicto. Esto nos lleva a una tercera razón, más estratégica, astuta y profunda. Satanás podría haber intentado frustrar un propósito profético futuro. El diablo es un conocedor de las Escrituras y los planes de Dios, aunque su entendimiento es perverso y siempre intenta sabotearlos. Vemos este patrón a lo largo de la Biblia. Intenta matar a Moisés de niño a través de Faraón. Intenta matar a Jesús de niño a través de Herodes. Siempre está jugando una partida de 1900 ajedrez cósmico, tratando de anticipar el próximo movimiento de Dios para contrarrestarlo. Avancemos varios siglos en el tiempo hasta un evento extraordinario y fundamental en el ministerio de Jesús: la transfiguración. Jesús subió a un monte alto con 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y allí su apariencia cambió radicalmente. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y junto a él aparecieron 2 figuras del Antiguo Testamento, hablando con él: Moisés y Elías. Su presencia allí estaba cargada de un profundo simbolismo teológico. Moisés representaba la totalidad de la ley de Dios. Elías, el más grande de los profetas, representaba a todos los profetas. La ley y los profetas era la forma en que los judíos se referían a la totalidad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Su presencia conjunta era un testimonio celestial, una validación divina de que Jesús era el Mesías, el cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas habían anunciado. Es muy posible que Satanás, con su astucia, previera este momento crucial. Al intentar apoderarse del cuerpo de Moisés, quizás creía que podría de alguna manera contaminar, descalificar o impedir la participación espiritual de Moisés en este evento futuro. Si podía establecer un derecho legal sobre los restos físicos de Moisés, quizás podría argumentar en la corte celestial que Moisés no era digno de participar en un evento tan santo. Era una jugada de ajedrez o cósmico, un intento de quitar una pieza clave del tablero para socavar el ministerio de Jesús en la tierra, para sembrar dudas sobre su identidad como el cumplimiento de todo lo que había venido antes. No era solo un acto de rencor, sino un ataque estratégico y calculado contra el plan de salvación. Finalmente, llegamos a la cuarta motivación, que es la más simple, la más fundamental y la que subyace a todas las demás: el orgullo. El pecado original de Satanás no fue el asesinato ni el robo, fue el orgullo, su deseo de ser igual a Dios. Los profetas Isaías y Ezequiel describen poéticamente esta caída. Isaías 14 registra los 5 «yo haré» del corazón de Lucifer. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo.
Ezequiel 28 lo describe como un querubín grande protector, perfecto en belleza y sabiduría, hasta que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Desde su caída, toda su existencia ha sido una rebelión constante y resentida contra la autoridad y la gloria de Dios. Apoderarse del cuerpo de Moisés habría sido para él el trofeo definitivo. Moisés no era un siervo cualquiera. Era el hombre que subió al Sinaí y cuyo rostro resplandecía con la gloria residual de Dios. Era el hombre de quien la Biblia dice que Dios hablaba con él cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Era sin duda el hombre más cercano a Dios en la tierra en su tiempo. Capturar sus restos mortales habría sido para Satanás una declaración de victoria simbólica, una burla al poder de Dios. Sería su forma de gritarle al universo: miren, Dios no puede ni siquiera proteger el cuerpo de su amigo más cercano. Su poder es limitado, su autoridad es cuestionable. Al final, todo lo que es mortal y ha pecado me pertenece. No se trataba del valor intrínseco del cuerpo, sino de su valor simbólico. Era una forma de profanar lo que Dios había santificado, un acto de despecho y arrogancia para alimentar su ego insaciable y para intentar desmoralizar a las huestes celestiales y a la humanidad. En resumen, la disputa por el cuerpo de Moisés fue un punto de convergencia de todas las principales estrategias de Satanás. Era un plan para fomentar la idolatría, una oportunidad para ejercer su rol de acusador, una maniobra para sabotear la profecía y, sobre todo, un acto de puro orgullo y desafío contra el honor de Dios. La firmeza de Miguel y el entierro secreto por parte de Dios no fueron solo para proteger un cadáver, sino para defender la verdad, la gracia y la soberanía del Dios vivo contra las maquinaciones del adversario. Y así, el misterio se resuelve. La batalla por el cuerpo de Moisés nunca fue por un cuerpo, fue por un principio, fue la eterna confrontación entre la acusación y la gracia. Satanás, el acusador, vino con la ley en la mano, señalando un error, un fracaso, para reclamar como suyo al siervo de Dios. Y, seamos honestos, sigue haciendo exactamente lo mismo contigo. Te susurra al oído tus fracasos, tus momentos de debilidad, tus pecados. Te presenta la evidencia de tu imperfección para convencerte de que no mereces nada. Pero la lección de Miguel, el arcángel, resuena hoy para ti con una fuerza increíble. La defensa no está en negar tus faltas, sino en apelar a una autoridad superior. En la corte celestial, la última palabra no la tiene el fiscal, sino el juez. Y su veredicto sobre ti no se basa en tu error, sino en su gracia. La tumba secreta de Moisés nos enseña esto. Eres un tesoro que Dios mismo protege de la idolatría y de la acusación. No importa cuál fue tu error en Meribá, no importa cuán fuerte grite el acusador. Ante el trono de Dios, tú, al igual que Moisés, eres un tizón arrebatado del incendio, un proyecto valioso que Él no entregará. Espero que este viaje te haya dado una nueva perspectiva, un nuevo escudo. Si ha sido así, házmelo saber con un me gusta. Es la señal que me indica que este conocimiento te ha aportado valor. Y ahora que entiendes esto, quiero que me dejes un comentario. No sobre el video, sino sobre ti. ¿Qué parte de esta historia te hizo reflexionar más sobre tu propio camino? Tu perspectiva enriquece a toda esta comunidad de exploradores. Si aún no eres parte, te invito a suscribirte para que sigamos descubriendo juntos estas verdades ocultas. Recuerda siempre, tu valor no lo define tu peor momento. Lo define la soberanía de aquel que te defiende cuando no puedes hacerlo por ti mismo.